Bueno, buenas tardes compañeros. Hoy estamos aquí para ver el tema de las fuentes de información, la importancia de la estadística y ahondar un poquito en las fases de investigación y detallar un poco más el tema del cuestionario. Entonces vamos a entrar sin mayor demora a la presentación. Bueno, en primera instancia nos preguntamos por qué hay que estudiar bioestadística o estadística como tal. Ya se había dicho al inicio del curso que estamos hablando de un, una disciplina que en realidad es una herramienta importantísima para efectos de la investigación. Entonces, en ese sentido, todas las disciplinas profesionales se ocupan de la estadística para desarrollar investigaciones que a su vez van a conducir a conocimientos nuevos que nos permiten ir generando o ir creando más información para el desarrollo correcto de la humanidad. Pero en el caso específico de la bioestadística, tenemos que, según el capítulo 1 del libro de Stanton, dice que algunas publicaciones médicas o muchas publicaciones médicas a las que ustedes como profesionales de salud están sometidos tienen desaciertos básicos de diseño, presentan una ausencia de distribución aleatoria adecuada y tienen uso incorrecto de métodos estadísticos. Es decir, muchas veces muchos estudios de clínicos, ¿verdad? Que en teoría tienen que estar justificados estadísticamente para poder tener validez, resulta que estadísticamente hablando tienen varias deficiencias, lo cual lógicamente tendría como efecto un detrimento, ¿verdad? O un deterioro en la calidad de las conclusiones. Ahorita, en el momento que se está grabando este video, mediados del año 2020, con el tema del virus COVID-19, el coronavirus, es claro, ¿verdad? Lo que acabo de decir, porque nosotros vamos viendo cada vez más en las noticias cómo inicialmente se dice que tal medicamento X, es muy bueno para contrarrestar el virus y después salen otras publicaciones desmintiendo lo afirmado en los primeros estudios y precisamente uno de los puntos que se ha cuestionado es que las investigaciones y los experimentos no han sido llevados de manera estadísticamente correcta, lo cual le resta toda la validez del caso. Entonces, bueno, se da esa coyuntura actualmente y también nos preocupa mucho el último punto que viene ahí que dice que podría inclusive haber sesgos a favor de los tratamientos. En otras palabras, que deliberadamente se nos esté mintiendo sobre la información para favorecer un tratamiento en vez de otro. O sea, un fabricante, un vendedor, etcétera, una farmacéutica podría estar haciendo ese tipo de prácticas no éticas con el fin de que la persona o los diferentes profesionales de salud confíen y compren el medicamento. Entonces, cualquiera que sean los casos, la idea es que se trabaje en medicina basada en evidencia, donde las pruebas diagnósticas y acciones terapéuticas se limiten a métodos cuya eficacia esté demostrada. Y sobre eso la estadística es fundamental. Es una herramienta que convierte la experiencia clínica y de laboratorio en aseveraciones cuantitativas sobre los efectos que tiene un tratamiento o un procedimiento sobre un grupo de pacientes y su magnitud. Bueno, sobre esto hay un documental muy pequeño de unos casi 10 minutos que se llama Operación Pandemia. Aquí yo puse uno de los videos que están en internet, como esto cambia mucho en YouTube, lo pueden buscar. Es un documental que salió en el 2009 donde se criticaba mucho todo el tema de la pandemia del H1N1. No estamos hablando del coronavirus, aunque es posible que en la actualidad ya empiecen a salir varios documentales donde empiecen a cuestionar muchas aseveraciones que se dan en la parte oficial. En este caso ustedes podrán ver, ahí les dejo el link en la imagen, pero pueden buscar otros, simplemente Operación Pandemia 2009 H1N1, donde empezamos a ver cómo usando la estadística bueno, este investigador empieza a ver que la cosa no es como la están contando en los medios oficiales, entonces hay que tener un poquito de cuidado y nos sirve de ejemplo para poder ilustrar todo este tema de cómo muchas cosas que se dicen sobre una enfermedad, sobre una bacteria, sobre un virus, no necesariamente son correctas porque ni siquiera están probadas estadísticamente hablando y eso es sumamente importante. Pasando a otro tema, vamos a hablar de las fuentes de la información. Aquí hay un esquemita que viene en la siguiente página que es muy importante. Esto está extraído del libro de Miguel Gómez, Elementos de Estadística Descriptiva de la UNED. Podemos estar usando ahorita la versión, la tercera, la cuarta o la quinta, cualquiera de ellas. De esas versiones he podido montar esta llavecita
Y vemos cómo cuando uno hace una investigación necesita lógicamente información. La información puede tener dos escenarios. En primer lugar, vamos a imaginar que la información ya existe, que estamos en la parte superior de la llave. Cuando la información ya existe se refiere a que ya hay algún documento, un informe, un libro, un artículo, un documental, un video, un programa de radio, algo que ya desarrolle o toque el tema que nos interesa. Por ejemplo, el H1N1, por poner un ejemplo. La siguiente pregunta que uno tiene que hacerse como investigador es, ok, esa información ya existe, ¿quién la tiene? ¿La tengo yo o la tiene alguien más? Si la tengo yo, ¿verdad? Estaríamos hablando de información interna. Un ejemplo. Digamos que somos estudiantes de la U y entonces este cuatrimestre hay que presentar un trabajo sobre los efectos del dengue en la zona atlántica o en la Suiza de Turrialba de Cartago. ¿Ok? Entonces resulta que revisando los materiales que uno tiene ahí de cursos anteriores se da cuenta que hay algunos datos que podemos utilizar actualmente. Entonces ahí estaríamos hablando de información que existe y de información este, que es interna puesto que la tengo yo, ¿verdad? O sea, yo la generé, yo la tengo. Pero también podría darse el caso de que esa información la tenga alguien más que no sea yo. Por ejemplo, un compañero de clase. Si el compañero me la cede, me la presta la información, entonces estaremos hablando que es información que ya existe, pero es externa. Igual esto se puede aplicar, por ejemplo, en el contexto más macro, digamos, como las organizaciones. Imaginemos que trabajamos para un equipo de investigación del Ministerio de Salud y que estamos buscando información sobre el dengue en la zona atlántica en general para poder hacer la investigación del dengue en los efectos del dengue en la Suiza de Turrialba de Cartago. Y nos damos cuenta que el mismo ministerio, ¿verdad? Tiene algunas publicaciones sobre el tema y las podemos utilizar en este momento, en esta investigación. Entonces estamos hablando de información que existe y que es interna. Interna porque en este momento ya no estoy hablando como yo, como persona física, sino yo como Ministerio de Salud, como entidad. Entonces ahí, digamos, tenemos claro el detalle, pero ¿qué pasa si el informe técnico es de la UCR, por ejemplo, o de la Caja Costarricense de Seguro Social? Entonces sería información externa porque la tiene una tercera, una entidad, digamos, diferente al Ministerio de Salud. Y con respecto a esta última, lo que es la información externa, se divide en dos. La fuente primaria, que se refiere a aquella fuente que investigó y publicó, ¿verdad? Los hallazgos de la investigación. Digamos, el informe de la UCR. El informe de la UCR sobre los efectos del dengue en el Caribe, este, sería catalogado como fuente primaria porque la Universidad de Costa Rica hizo la investigación y lo publicó. Cuando decimos que lo publicó, es que hay que entender que toda fuente de información, toda investigación, al final lo que busca es aportar algún conocimiento. Entonces hay que darlo a conocer a la comunidad internacional, la comunidad científica internacional. Entonces, cuando se habla de publicar, es simplemente darlo a conocer. Por supuesto, un informe técnico de la Universidad de Costa Rica posiblemente hasta una conferencia de prensa tenga. O en algunos casos el tema es tan relevante que hasta se puede hacer un documental y ser transmitido en alguna televisora, ¿verdad? O subirlo todo el material audiovisual en YouTube, por ejemplo. Pero todo en su escala, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo una investigación pequeñita de un curso de la universidad, no es que vamos a publicar un libro y hacer una conferencia de prensa y sacar un documental en Discovery Channel, sino que simplemente con exponerle a los compañeros estamos cumpliendo con ese requisito. De hecho, por ejemplo, en las conocidas tesis, los proyectos de grado que son investigaciones, la famosa defensa, el acto de defender la tesis, es ese acto de publicar los conocimientos. Una vez que la tesis logró ser defendida satisfactoriamente, es cuando ya se imprime el documento oficial para consulta de quien quiera hacerlo en el futuro. Por otro lado, la fuente secundaria es aquella fuente que publicó algo, pero no lo investigó, ¿verdad? Ojo que no estamos hablando de un plagio, ni estamos hablando de algo similar, simplemente alguien que está dando a conocer lo que otro investigó. Por ejemplo, si nos damos cuenta por el periódico La Nación, por poner un ejemplo, que la UCR hizo este informe y sacamos ahí unas notas a partir de la noticia contenida en el periódico, bueno, en este caso el periódico La Nación, sería una fuente secundaria porque está publicando o está diciendo lo que la Universidad de Costa Rica publicó. Y evidentemente no se está atribuyendo al periódico la autoría del documento. Entonces, ahí sería un punto.
Ahora bien, a veces la fuente secundaria es más que suficiente. Tal vez uno si leyó la noticia en el periódico, con lo que leyó, le queda clarísimo el punto y le sirve para la investigación propia. Y si no, por lo menos nos dimos cuenta por medio del recorte en el periódico que existe el informe original y que lo tiene la Universidad de Costa Rica y nos va a permitir ir a buscarlo y ya obtener la información. Porque lógicamente, o sea, la Nación va a sacar ahí media página de esta noticia y tal vez el informe técnico que sacó la Universidad de Costa Rica tenga 80 páginas. Entonces, ahí es clarísimo el tema de la calidad de la información, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la información que no existe, que en esta segunda parte no existente es donde realmente la estadística va a empezar a generar o agregar su valor. Una bueno, vamos a hablar de varias técnicas. Una de las técnicas es la observación, la otra es el experimento. También se pueden hacer entrevistas. Las entrevistas y cuestionarios y encuestas sería lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos para que no se nos haga ahí un enredo. Y la última sería el registro. Entonces, por ejemplo, antes de entrar a describir las técnicas para generar información no existente, vemos aquí este esquemita donde el investigador que está abajo podría acudir a diferentes fuentes para poder obtener información existente, según lo que vimos la lámina anterior. Si vamos a los cuadritos verdes, a cualquiera de los tres cuadritos verdes, en los tres casos estamos hablando de información que existe, que es externa y que es de fuente secundaria. Pero si yo voy y acudo al cuadrito rojo, o sea, al informe que hizo la persona y que la investigó y publicó, entonces estaríamos hablando de información que existe, que es externa y que es de fuente primaria, ¿verdad? Para que no se nos confunda. Ahora sí, en las técnicas de recolección, el experimento es aquella experiencia o aquella acción donde nosotros vamos a hacer algo para probar una hipótesis o ver qué pasa con algo que estemos analizando, por supuesto. Y se tiene en cuenta que nosotros controlamos las variables. Ejemplo, ahorita estamos, por ejemplo, investigando sobre un nuevo antibiótico para eliminar una bacteria X. Entonces imaginémonos en un laboratorio, ¿verdad? Y en ese laboratorio ustedes van a hacer varios experimentos y cada vez que hacen algo anotan el resultado. Por ejemplo, bueno, someten a las bacterias, ahí tienen varios cultivos de bacterias, las someten a este, diferentes, por ejemplo, grados de temperatura, la iluminación, la humedad, y por supuesto dosis del antibiótico que quieren probar, a ver qué pasa. Cada vez que ustedes hacen algo, van anotando en un cuaderno, ¿verdad?, los acontecimientos. La observación es muy parecida, ¿verdad? Nosotros vamos a un lugar, observamos el fenómeno en cuestión y vamos registrando la información. Por ejemplo, un volcán. Entonces ponemos todas las cámaras, los sensores, observamos con nuestros propios ojos el fenómeno y conforme el volcán va haciendo la erupción, vamos registrando lo que va pasando, ¿verdad? Clasificamos la erupción en sus escalas, vemos si hay flujos piroclásticos, si hay emanación de cenizas, si hay magma que está saliendo y convirtiéndose en lava ya que sale un poquito por el cono, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre el experimento y la observación? Es una nada más, que en el experimento las variables las controlamos nosotros. Como se dice popularmente, somos el alfa y el omega del experimento. Estamos en el laboratorio y nosotros controlamos todo, la humedad, la temperatura, la luz, la dosis del antibiótico, todo. En la observación no. En la observación, digamos, nosotros nada más podemos hacer presencia y registro de lo que hace el volcán, pero el volcán nos interesa si nosotros estamos o no estamos ahí, no tenemos injerencia en el fenómeno. Y el registro sería básicamente aquellas bases de datos que son de oficinas públicas usualmente de bajo costo y que se van generando solitas por mandato de ley. Por ejemplo, la base de datos de nacimientos. Entonces esa base de datos por un mandamiento legal se va a ir que todos los días se va actualizando con los nacimientos y se va generando información de manera automática, ¿verdad? Eso es en cuanto a la generación de esa información. Si nosotros vamos a consultar las bases de datos como tal, estaríamos hablando ya de información que existe y que es externa y fuente primaria, ¿verdad? Luego vamos a entrar un poquito a ver las fases de una investigación.
Esto es muy importante porque muchas veces no se tiene claro qué es lo que hay que hacer cuando uno investiga algo. Lo primero que hay que definir es el problema. Y a veces esto, que es muy sencillo, no se define claramente o no se le da al estudiante claramente el significado de estas palabras. Cuando hablamos de problema, quiere decir lo que queremos estudiar. ¿Qué es lo que queremos estudiar? Hay que plantearlo de manera adecuada y que tenga una clara delimitación en donde podamos identificar fácilmente cuál es mi unidad de estudio, cuál es mi población y cuál es la característica. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer, digamos, una investigación, este, siempre, por ejemplo, una tesis, ¿verdad? Siempre va a arrancar con un tema muy vago, muy general. O sea, a uno no se le ocurre el tema de la tesis así como que de un día para otro, sino que es algo que uno va a ir ahí construyendo poco a poco y afinando, ¿verdad? Y puliendo. Entonces, por ejemplo, una vez, ejemplificando estas cosas, me acuerdo de un caso que decían que querían estudiar, unas muchachas querían estudiar el embarazo en adolescentes. ¿Ok? Pero todavía a ese nivel no se está definiendo el problema, o sea, el tema. Sobre el embarazo en adolescentes se pueden decir miles de cosas. Bueno, después de analizar, de ver los pros y los contras, de buscar un poquito alguna información y de buscarle perspectivas, este grupo de muchachas ya aterrizó el tema diciendo, bueno, es que lo que realmente queremos investigar son cuáles son los factores que fomentan el embarazo en adolescentes del grupo, digamos, 10.1 y 10.2 del colegio ABC en mayo del 2014. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? De pasar a simplemente decir embarazos en adolescentes a decir los factores que fomentan el embarazo en las adolescentes de la sección 10.1 y 10.2 del colegio tal y tal en mayo del 2014, hay un mundo de diferencia. Pero esto es normal. Uno usualmente, digamos, tiene que empezar con un tema muy general. Por ejemplo, este, bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer tres tesis, ¿verdad? Dos para licenciatura y una de maestría, y la última fue con el tema del riesgo reputacional. Y inicialmente empezó así, como el riesgo reputacional. Ni siquiera era algo que yo tenía muy claro de qué significaba el riesgo reputacional, pero me llamaba la atención. En ese sentido, pues ya uno empieza a investigar, empieza a ver cómo podría ser esa investigación, dónde lo podría aplicar, ¿verdad? Y a partir de eso, termina uno generando una pregunta. Siempre el problema se plantea como una pregunta. ¿Verdad? Ven que ahí arriba dice qué es lo que se quiere estudiar, o sea, cuáles son los factores que fomentan el embarazo en las estudiantes. Ahí donde viene la parte de abajo, cuál es mi unidad de estudio, mi población y característica. En las estudiantes de la 10.1 y 10.2 del colegio tal en mayo tal, ¿verdad? Mayo de 2014. Ya ahí, digamos, queda claramente planteado y simplemente el título de la tesis es casi que agarrar esa pregunta y ponerlo en forma de título, ¿verdad? Ok, identificación de los factores que fomentan el embarazo en las mujeres, las adolescentes de la sección tal y tal del colegio tal y tal en mayo del 2014. Eso es fácil, digamos, es explicado de manera muy general, pero lleva su tiempo, cosa que yo, digamos, aconsejo siempre a los estudiantes que los que van a hacer tesis, por ejemplo, que no se esperen hasta matricular la tesis para ir pensando. Ustedes pueden ir pensando el tema de investigación desde ya que están viendo este video. ¿Verdad? Con calma, como les digo, esto siempre aparece con una idea muy general, uno empieza como a irle dando forma, lo conversa, lo analiza, lo perfila, hasta que ya lo aterriza en algún momento a una pregunta como la que les acabo de hacer. Eso es muy importante. También es muy importante como consejo que tengan también un plan B y si se puede un plan C, porque ha pasado que tal vez uno se enamora de un tema y es que la idea de hacer una investigación es que uno lo haga sobre un tema que realmente a uno le guste. ¿Verdad? Y a veces sucede que la universidad tal vez no acepta el tema por X razón, ¿verdad? Y entonces se queda uno así como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces es muy importante tener un plan B, tener un plan B y si se puede un plan C por si acaso, ¿verdad? Como decimos. Otra cosa muy importante es ir tanteando antes de matricular la tesis y todo el lugar donde uno lo va a hacer, la investigación. Por ejemplo, si esas muchachas hubieran dicho, ok, vamos a hacerlo en el colegio tal, en la sección 10.1 y 10.2,
lo prudente sería primero, aunque sea de manera verbal, ¿verdad? E informal, ir y entrevistarse con la directora o el director y preguntarle si eventualmente nos darían permiso de hacer ahí, por ejemplo, una encuesta en las muchachas de esos grupos, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno matricula la tesis, pone el título así y cuando ya va a aplicarla, se da cuenta que el colegio les dice que no? O les dice que sí, pero solo ciertas cosas, que la encuesta no, que solo les va a permitir hacer, digamos, una charla en general o algo así. Entonces ahí, digamos, habría que tener cuidado con esos detalles, ¿verdad? Para no tener contratiempos innecesarios. En segundo lugar, vamos a hablar del establecimiento de los propósitos específicos del estudio. Estos son los famosos objetivos. El objetivo general, ¿verdad? Va a ser básicamente, el objetivo que nosotros tenemos es contestar la pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, en el ejemplo que les he dicho, ¿cuáles son los factores que fomentan el embarazo? ¿Verdad? En las adolescentes de la sección 10.1 y 10.2 del colegio tal, en mayo tal. Entonces, el objetivo general sería determinar los factores que fomentan el embarazo en tal y tal y tal y tal. Casi que repetir lo que decía la pregunta. Recuérdese que los objetivos se redactan siempre con un verbo en infinitivo, un verbo que termine en ar, er o ir, como determinar, identificar, investigar, indagar, verificar, establecer, etcétera. Para ese efecto hay una tabla que se llama la tabla de Bloom y les podría ayudar en ese sentido. Ahora, uno lo que hace es una investigación más, o diseña unos objetivos un poquito más pequeños, eso se llaman específicos, que lo que hacen es ayudar a conseguir el grande. Por ejemplo, podríamos hacer una, digamos, en primer lugar podríamos determinar cuáles son las fuentes de información. O, por ejemplo, podríamos decir en primer lugar cuáles serían, si estas muchachas, las que están sujetas al estudio, si reciben información o educación sexual en el colegio y de qué calidad es, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, determinar cuál es el nivel o si reciben información sexual en el colegio, educación sexual en el colegio. Un segundo objetivo específico podría ser indagar si estas personas han recibido también educación sexual de alguna manera en los hogares por parte de los padres de familia. Muchas veces estamos hablando de un tema tabú que no se toca. ¿Ok? Podría ser perfectamente que se haga en un hogar una charla con los hijos, ¿verdad? Pero también podría ser que sea el tema completamente, este, que sea totalmente un tema prohibido, ¿verdad? Y que la persona en cuestión, este, se tenga que informar por medios ajenos al hogar y eso sería todo un problema, ¿ok? Y en tercer lugar, tenemos, por ejemplo, podríamos tratar de determinar cuáles son las fuentes precisamente de información que estos muchachos, a los que ellos acuden, ¿verdad? Puede ser que imaginemos un caso así muy, muy sencillo, que la persona o la muchacha o el adolescente recibe una educación sexual en el colegio un poco deficiente, en el hogar no se habla del tema y resulta que los temas o las dudas en materia sexual las evacúa con su mejor amigo, su mejor amiga, que quizás está más perdido que el estudiante en cuestión, y empieza a darles consejos basados en mitos. Como por ejemplo que si se usan doble condón es más seguro, por poner un ejemplo, o cualquier tontería de esas. De ahí estaríamos perfectamente definiendo o identificando algunos de los factores que fomentarían el embarazo en estas personas, ¿verdad? Entonces, si ustedes consiguen llevar a buen puerto los objetivos específicos, de rebote vamos a conseguir el éxito del objetivo general, el cual a su vez, si lo logramos, va a contestar la pregunta de investigación, la pregunta que está arriba, la del problema. ¿Qué es lo que se quiere estudiar? Ok. Entonces al final del cuento, ustedes van a contestar en la etapa de conclusiones, los factores que fomentan el embarazo en estas personas son tal, tal y tal. Y listo. Ya ahí ustedes hicieron la investigación estadística. El tercer punto, que es muy importante, es el plan de trabajo. Cosa que muchas veces a nivel latinoamericano nos cuesta mucho. Y no solamente en investigaciones, sino en general. Trabajar en orden y de manera estructurada y planificada. Lo primero que hay que hacer es definir las actividades.
Ok, ¿qué actividades yo necesito llevar a cabo para que la investigación funcione? Por ejemplo, voy a salirme un momentito del ejemplo de la investigación y les voy a decir, digamos, el tema de, de un proyecto más sencillo para poderlo visualizar mejor. A inicios de año, finales de año, ¿verdad? El 31 de diciembre, todo el mundo se prepara para hacer propósitos de año nuevo y muchas veces esos propósitos terminan en nada precisamente porque no se trabaja con un plan. Un caso muy específico, especialmente o muy típico, especialmente en el caso de las damas, es el tema de la famosa frase de bajar de peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza como loca a hacer ejercicio, sale a correr o empieza a tomar o comer más ensaladas o totalmente una estrategia desordenada y al final, a los 2 semanas, 3 semanas ya se harta de eso y todo sigue igual, ¿verdad? Nunca se llega a ningún punto. Bueno, lo primero que se debería hacer es definir las actividades. Bueno, ¿cómo voy yo a bajar de peso? Bueno, voy a meterme a un gimnasio, ok. Voy a meterme a hacer ciclismo, o ir a correr, o ir a un nutricionista, o voy a combinar estas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer? Eso es lo primero que hay que definir. ¿Por qué lado voy a irme? Cada una de esas actividades requiere recursos, que es lo que ustedes ven, hay otra palabra que está ahí en la diapositiva. Esos recursos habría que ver si se tienen o no. Por ejemplo, voy a hacer ciclismo, ok, yo tengo bicicleta, no, la bicicleta es adecuada, la que quiero es adecuada para mí. ¿Cuánto vale esa bicicleta? Si voy a ir a correr, ok, tengo calzado adecuado, no voy a ir a correr con los zapatos que se me ocurran. Si me voy a meter al nutricionista, tengo dinero para ir a las citas que él me va a dar, ¿verdad? O la persona me va a dar, ropa deportiva, etcétera. Y no solamente estamos hablando de recursos operativos o de dinero, a veces es inclusive el tiempo. Ok, tengo tiempo para ir, por ejemplo, 3 veces al gimnasio por semana o no. ¿Qué podríamos hacer? Cuando ya eso está identificado, las actividades y los recursos, empezamos con los responsables. No, obviamente, los responsables en el proyecto de bajar de peso, al ser un proyecto individual, lógicamente de ahí el responsable es uno. Pero ¿qué pasa con los trabajos de investigación cuando inclusive son compartidos con grupos de investigación? Por ejemplo, uno como profesor, ¿verdad? Y también como estudiante le pasó, eh, se da cuenta que viene el final del cuatrimestre y muchas veces les agarra el toro, como decimos popularmente a los grupos, y se pelean y al final llegan y le dicen al profesor, mire, es que Juanita Pérez no va a exponer porque nunca colaboró, porque nunca ayudó en nada, entonces Juanita Pérez está escuchando que le dan esas quejas al profesor, entonces Juanita Pérez se levanta y dice, eso no es cierto, es que ellas a mí me marginaron y todo ese pleito, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, obviamente se trabajó sin actividades, sin recursos y sin responsables. Ahí lo que, digamos, en un trabajo de investigación grupal, lo que hay que hacer es precisamente, lo que hay que hacer precisamente es definir las actividades que vamos a hacer, cuáles recursos vamos a requerir y los responsables. Por ejemplo, son 4 estudiantes. El estudiante uno va a ir a, por ejemplo, a hacer una investigación a la Biblioteca Nacional o a las bibliotecas de la UCR y va a hacer toda la parte teórica del documento. El responsable del estudiante 2 se va a encargar de hacer todas las encuestas. Si en encuestas, las va a aplicar en el campo. El estudiante 3 va a agarrar esas encuestas una vez que ya estén listas y las va a tabular, las va a graficar, ¿verdad? Y va a hacer el análisis. Y el estudiante 4, digamos que va a entrevistar a un experto en la materia para ver su punto de vista técnico sobre el tema X. Pero muchas veces ustedes verán que no se define así con claridad quién va a hacer qué cosa. ¿Quién va a hacer qué cosa? Vean qué importante. Entonces, eso, cuando las responsabilidades no están bien definidas, luego vienen los problemas. Máxime si le agregamos el siguiente concepto, el cronograma, que sería una pregunta, ¿para cuándo? No es solo que el estudiante uno va a ir a la Biblioteca Nacional y a las bibliotecas de la UCR, sino es, ok, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a ir y cuándo vas a tenerme ya la información? Hay que poner siempre plazos, hay que poner siempre fechas, ¿verdad? También el que va a hacer las encuestas, máxime que él le va a dar la información al otro para tabularlas y graficarlas. Entonces, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo va a estar eso para que el otro empiece la fase de él y la entregue en tal fase para que el otro lo haga? Todo eso hay que definirlo muy, muy bien. Muchas veces no se hace. Entonces, claro, cuando el trabajo arranca faltando 22 días para que termine el curso, es cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Y lo más importante, los indicadores de desempeño, ¿verdad? Bueno, en el cronograma, volviendo al tema del proyectito de bajar de peso, ¿verdad? Para no dejar el ejemplo ahí botado, este, bueno, vamos a bajar de peso, pero ¿para cuándo?
O sea, ¿para cuándo? Entonces hay que definirse ahí una meta. Por ejemplo, bueno, vamos a bajar de peso y queremos llegar al 31 de diciembre próximo con el peso ideal, ¿verdad? Con el peso ideal. Y vamos a imaginarnos para hacerlo todavía más sencillo, que nosotros tenemos 12 kilogramos de más. Entonces, con el nutricionista y con el ejercicio y todo, nos planteamos una meta de ir bajando a un ritmo aproximado de 1 kilo por mes, de forma que ya el 31 de diciembre venidero podamos estar en el peso ideal, ¿verdad? Es un ejemplo muy sencillo. Pero resulta que llega el 31 de diciembre y bajamos 11,6 kilogramos, no 12, 11,6. Ya la ropa nos queda bien, la gente nos piropea, la autoestima subió, nos sentimos en general muy bien, pero el último punto que ustedes ven ahí en el plan de trabajo se llama indicador de desempeño y está relacionado con las metas. Siempre hay que definir una meta y preferiblemente en un número. Ese indicador nos va a permitir a nosotros eh, verificar sin tela de duda si cumplimos o no cumplimos con el proyecto. Si el proyecto era bajar 12 kilogramos, cualquier otra cosa que no sea 12 kilogramos o más de 12 kilogramos es un fracaso. Entonces, si llegamos al 31 de diciembre y se bajaron 11,6 kilogramos, esto es un fracaso. Así de simple. Si la persona que iba a hacer las encuestas tenía que hacer 80 encuestas y solo hizo 67 y tras de eso las hizo con un mes de desfase, eso es un fracaso. ¿Cumplió o no cumplió? No, no cumplió. ¿Verdad? No cumplió. Entonces esto es muy importante, digamos, acostumbrarse a ver las cosas de esa manera estructurada. Cuando en América Latina todo lo empecemos a manejar con ese orden, las cosas podrían cambiar un montón. Me acuerdo una historia que yo siempre cuento en este momento y quiero meterla en el video, de un señor que se había quedado sin trabajo en San Ramón de Alajuela. Y él era soldador, fue soldador. Entonces estaba hablando una noche y estaba preocupado. Él estaba comentando al vecino que también trabajaba en construcción, que se había quedado sin trabajo y que estaba pues un poco preocupado. Entonces el vecino le dice que él está trabajando en una casa, en la construcción de una casa muy grande de una persona de origen alemán y que tal vez si él intervenía y hablaba directamente con el alemán que estaba dirigiendo la construcción, tal vez le podía dar chance al vecino, al soldador, de trabajar con ellos, que le aconsejó que se presentara al día siguiente en la construcción y que tratarían de hacerlo, ¿verdad? Ya al día siguiente llegó el tipo, lo revisó, lo recibió el alemán, el vecino le explicó que el otro se ha quedado sin trabajo, etcétera, etcétera. Y al final, el señor, el alemán, le dice que sí, que hagamos una cosa, le dice, hagamos, ahí en la bodega, hay tubos y está máquina de soldar y está todo. Vea, hay que hacer un portón en esa puerta, una puerta que había ahí. Le dice, por favor hágala y al mediodía yo vengo. Si la calidad del trabajo es buena, se queda trabajando con nosotros todo el proyecto. Ah, sí, claro, excelente. Muchas gracias, le dijo el soldador y se fue el alemán. Al mediodía el señor regresó y le preguntó al soldador cómo te fue con la puerta. Y el soldador le dijo más o menos, porque así hablamos en América Latina y por supuesto en Costa Rica también, ese más o menos. Y le dice el señor alemán, disculpa, es que en Alemania el más o menos no existe. O las cosas están bien o están mal. Y eso es lo que simplemente estamos conversando aquí. Los indicadores de desempeño no hay más o menos, no hay gris, no hay la pulsión, no hay es que lo intentó. No. ¿Se hizo o no se hizo? Como dice el maestro Yoda, o sea, hacerlo o no hacerlo, pero intentarlo no. ¿Verdad? Eso es muy importante. Bueno, después de eso se podría diseñar y construir eventualmente el cuestionario en caso de que la investigación requiera una encuesta. No siempre se ocupa una encuesta, pero muchas veces sí. También se habla del diseño y selección de la muestra, también en caso de que se ocupe muestra, no siempre se ocupa muestra. Y luego se prepara y se ejecuta la labor de trabajo de campo. Posteriormente ya entramos en el proceso de la información, que tiene que ver con revisar la información que se captó, ordenarla, codificarla, tabularla, graficarla. Luego viene el análisis y la interpretación de los resultados, ¿verdad? Viene la parte ahí muy importante de la carrera que estamos estudiando cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, en enfermería, agarramos la tesis y a partir de todos los datos estadísticos ya ahí empezamos a meter el concepto de enfermería o de la carrera X que estemos estudiando.
Y finalizamos con el informe donde tiene que quedar muy claro las conclusiones. Las conclusiones son básicamente las respuestas a la pregunta inicial, la que vimos en la lámina tras anterior, la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores que fomentan el embarazo en tal gente? Bueno, es tal, tal y tal. Nunca se les olvide eso. Muchas veces los estudiantes llegan a conclusiones que no tienen nada que ver ni con los objetivos ni con la pregunta de investigación. Entonces ahí se viene la complicación en el proyecto de investigación. Y luego vienen las recomendaciones, que son los aportes que hace uno intelectualmente para mejorar la situación que se analizó este, en el caso. Y el cuestionario, vamos a hablar un poquito del cuestionario o encuesta, es un instrumento, es parte del instrumento de o técnicas para generar información, y se le va a dar un poquito más de énfasis porque muchas veces es necesario. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un instrumento, o sea, un documento que va a traer preguntas cuya función u objetivo es simplemente tratar de contestar la pregunta de investigación, la pregunta que vimos ahorita en las fases de investigación, el problema. Por supuesto, hay que tratar de identificar información pertinente, preguntar lo necesario, que no sea una encuesta muy grande porque es muy costosa y también se puede cansar la persona a la que le estamos haciendo la encuesta, aunque se pueden meter ahí preguntas de investigación al inicio, dos o tres preguntillas que se permiten incluir que tal vez no tengan mucho que ver con este el tema de fondo, pero que permiten romper un poco el hielo, porque recuérdese que siempre que uno hace una encuesta, siempre hay ahí al inicio hay una etapa ahí de desconocimiento, desconfianza, de hielo que hay que ir rompiendo. Bueno, la información se trata bueno, el ejercicio del cuestionario trata de obtener información que sea confiable y válida. La idea es que la encuesta sea aplicada en condiciones similares. La encuesta presencial es la mejor, ¿verdad? La presencial es la que se hace en vivo y a todo color. Y recuérdese que el encuestador tiene que ir haciendo la encuesta persona a persona. No es que uno, digamos, llega a un lugar y reparte un montón de papeles y luego lo recoge. Eso no se puede hacer. Hay que hacer la encuesta persona a persona. Eso, pues, eso se llama entrevista también. Por eso, este es un ejercicio que es complejo, que es muy caro y que lleva mucho tiempo, pero que es muy importante para generar información para la investigación. La encuesta autoadministrada es una excepción a lo que acabo de decir, porque en este caso, cuando hay un grupo de personas que están momentáneamente cautivas, por ejemplo, cuando está un grupo de estudiantes en un aula en la universidad, en ese momento ese grupo de estudiantes está cautivo. Mientras la clase se está dando, ningún estudiante se sale, en teoría, y ninguna persona de afuera va a estar entrando y contaminando la opinión que ustedes tienen. Entonces, digamos, en estos casos a veces se hacen evaluaciones, por ejemplo, las evaluaciones de los cursos, y llega una persona del registro de la universidad y entrega un cuestionario, una hojita a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, o de ustedes más bien, llena el cuestionario y se lo devuelve a la muchacha. Bueno, esa encuesta se llama autoadministrada. Es cuando uno mismo, digamos, la rellena y es más práctica, ¿verdad? Que en vez de que llegue la muchacha al registro y vaya entrevistando uno por uno qué piensa del curso, de la carrera, la universidad, etcétera. Pero eso solo se permite en casos así, cuando el grupo de personas está cautiva. Por ende, por ejemplo, hacer ese ejercicio en la Plaza de la Cultura no es válido, ¿verdad? Porque ahí la gente, el descontrol es total, mucha gente entra, mucha gente sale, mucha gente va a venir a ver qué es lo que está pasando, a contaminar la información, etcétera. En términos generales, las respuestas que estamos tratando de que reflejen información de lo que se desea medir. Y hay que tener muchísimo cuidado sobre el tema de la redacción, ¿verdad? Muchas veces uno escribe algo y le queda ahí como muy claro en la cabeza, pero ya a la hora de que otra persona lee esa oración o esa pregunta, empiezan algunas dudas, ¿verdad? Por ejemplo, si viene una pregunta que diga, ¿usted es alajuelense? Bueno, es que alajuelense yo diría que no, yo soy sapricista, ¿verdad? Pero es que la pregunta es, ¿qué es ser alajuelense? ¿A qué se refiere con ser alajuelense? Alajuelense es una persona que vive en Alajuela. Ahora, ¿qué pasa con una persona que nació en Alajuela y ha vivido 30 años en Cartago? Eso no es alajuelense. O al revés, una persona que nació en Cartago
y ya tiene 30 años de vivir en Alajuela. Eso no es alajuelense. Ahora, ¿qué es Alajuela? Estamos hablando de la provincia de Alajuela, estamos hablando del cantón de Alajuela o de la ciudad de Alajuela. O si estamos hablando de aficiones deportivas, hay muchos equipos de fútbol, de ciclismo, de voleibol de Alajuela. Entonces, ¿qué sería ser alajuelense? No necesariamente ser aficionado a la Liga Deportiva Alajuelense. Me explico. Entonces, todas esas cosas hay que dejarlas muy claras, ¿verdad? Para no entrar ahí este, en ambigüedades. Y dicho sea de paso, las preguntas, ¿verdad? Las vamos a ver, se clasifican de dos maneras. Si las vemos por estructura, vamos a ver un tipo de preguntas. Si las vemos por naturaleza, vamos a ver otras. Empecemos con la estructuración de las preguntas. En primer lugar, tenemos la pregunta cerrada, que quizás ustedes ya la conocen porque se parece mucho a la pregunta de marque con X en un examen, ¿verdad? En una pregunta cerrada, ya las respuestas potenciales están limitadas anticipadamente. Por ejemplo, ¿utiliza usted los servicios de consulta externa a los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social? Ok, muy importante. Cuando uno hace una encuesta, como ya les dije, no es repartir un montón de papeles y luego ir a recogerlos, sino que hay que ir persona por persona. O sea, yo agarro, digamos, yo soy el entrevistador y le voy a entrevistar a usted, ¿verdad? Usted estudiante que está viendo este video. Yo no puedo entrevistar a varios estudiantes al mismo tiempo. Tengo que fijarme solo en usted, atenderlo solo a usted, leerle las preguntas solo a usted. ¿Ok? Eso es muy importante. Número dos, yo en ningún momento le doy la encuesta a usted. Yo siempre la encuesta la voy a tener en mis manos y usted no va a ver lo que yo tengo escrito. Yo simplemente leo la pregunta y conforme usted me va contestando, yo entrevistador, soy el que voy escribiendo las respuestas. En el caso de las preguntas cerradas, yo no voy a leer las respuestas. Yo nada más le digo, ¿utiliza usted los servicios de consulta externa a los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social? Nada más. Ahí llego. No le digo sí o no, no, nada más hasta ahí. Usted me contesta que sí o me contesta que no. En este caso es una pregunta dicotómica. Las preguntas dicotómicas son aquellas que tienen solo dos opciones, uno o cero. En este caso sí o no, ¿verdad? Aquí hay otra donde, por ejemplo, yo estaría preguntándoles a ustedes lo siguiente. Les leería primero el parrafito. Dice, en lo que se refiere a la duración actual del tiempo de espera para ser atendido en una consulta externa del área de neumología del Hospital San Juan de Dios, ¿cómo lo califica usted en comparación a hace 6 meses? Hasta ahí llego. Yo no voy a leer la información que está abajo. Dependiendo de lo que usted me diga, yo lo voy a meter en una de esas categorías. Nótese que a la derecha hay una respuesta que dice NSNR. Esa significa no sabe o no responde. Que usualmente viene en casi todas las preguntas. Porque a veces las personas no contestan o no quieren contestar por diferentes razones. Entonces se pone ahí. Y también verán ustedes que en este caso las opciones tienen un numerito. Eso es porque muchas veces es más práctico fijarse cuántas contestaron uno, cuántas contestaron dos, cuántas contestaron tres. A la NSNR se le pone usualmente el número 9, como tradicionalmente se estructura hacerlo así. Tal vez en esta pregunta da lo mismo decir tantos dijeron uno o tantos dijeron mejor, o tantos dijeron dos o tantos dijeron igual. Pero en otro tipo de preguntas como esas que están aquí, donde ya no es solo una opción, es más complicado. Por eso es que se usan los números. Esta que tenemos en pantalla, esto se llama una batería de preguntas, donde se utiliza más que todo para las encuestas autoadministradas, en las que les dije que sí se permite entregar la encuesta a los encuestados siempre y cuando la población esté cautiva. El típico ejemplo de cuando en la universidad se evalúa la calidad del curso, ¿verdad? Entonces ustedes ven que se estructura una serie de preguntas y todas tienen las mismas opciones de respuestas. Uno, 2, 3, 4, 5 o NC, que en este caso sería no contestó. Muy práctico, pero también tiene el problema de que todas las preguntas tienen que ir en función de respuestas que se acomoden a esto. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que hicimos, ¿utiliza usted los servicios de consulta externa de la caja? Ya ese sí o no, aquí no lo podemos meter. Entonces también es un problema. O sea, es dependiendo de lo que hayamos a investigar. La pregunta cerrada tiene la ventaja de que practican, por eso mucha gente le gusta, porque prácticamente uno cuando aplicó la encuesta casi que con poco esfuerzo puede hacer un cuadro o un gráfico y decir tantos dijeron sí, tantos dijeron no y tantos no contestaron.
pero también tiene unas desventajas, ¿verdad? Podría forzar al entrevistado a emitir una respuesta a un juicio sobre un tópico que no sabe. Es decir, alguien que no sabe ni no tiene ni idea de lo que le estamos preguntando va a contestar sí o no, por ejemplo, solo para salir del apuro, máxime si le doy la encuesta a la persona, ¿verdad? De hecho, por eso es que yo no le doy la encuesta a la persona, yo me la dejo, porque si yo veo que me está contestando algo que nada que ver, entonces yo pongo ahí no sabe o no responde, por más que él tal vez no dijo que no sabía o no respondía, pero es obvio, ¿verdad? Si yo le doy la encuesta a él, peor, ¿verdad? Él va a contestar ahí, marcar con X lo que se le ocurra, y entonces empezamos a generar información que está viciada y que no responde a la realidad, y lo único que va a hacer es deteriorar, digamos, la calidad de la información de la investigación, entonces no tiene sentido. Por otro lado, lo que tal vez en una pregunta cerrada no se puede reflejar la opinión del entrevistado, aunque éste sí conozca del tema. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Centroamérica, Panamá, Dominicana y Estados Unidos, el famoso CAFTA, este, se pone, el famoso referéndum fue una pregunta, ¿está usted a favor del TLC, como se le dice popularmente? ¿Sí o no? ¿Verdad? Era la votación. Esto fue en octubre del 2007. Bueno, y me acuerdo que había personas que sabían mucho de, bueno, en primer lugar, todo el mundo fue a votar sobre un tema muy técnico que nadie sabía nada. Solo los que hemos estado en ciencias económicas manejábamos ahí algunos conceptos como el GATT, el dumping, qué es una cuota, qué es una barrera arancelaria, qué es un arancel, qué es la Organización Mundial de Comercio, qué es el GATT, qué es esto, qué es lo otro. Y los que estudian comercio internacional, por supuesto que sí van a saber muchísimo más, pero de todo el mundo fue a votar sobre un tema muy técnico, de lo que nadie sabía nada, ¿verdad? Eso es un ejemplo muy claro, digamos, de cómo a veces es un problema una pregunta de este tipo. Y en otro caso, había gente que era muy experta en el tema, que por ejemplo podía decir, no, yo sí estoy a favor del Tratado de Libre Comercio, pero por ejemplo en el capítulo 4 de seguros me parece que el país no negoció bien estas cláusulas por cuanto el Instituto de Seguros tal y tal y tal y tal y tal. Entonces vemos que ahí, digamos, era la opción de, o el caso, o el escenario de una persona que sabía mucho en el tema y no lo puedes encasillar en un sí o un no, ¿verdad? Porque ahí le matas toda la opinión y el conocimiento que él tiene. Entonces hay que tener ahí cuidado porque muchas veces yo he escuchado tutores de tesis y personas que le dicen al investigador no se complique, haga todas las preguntas cerradas y eso no es cierto. Todo va a ir en función de lo que uno quiere investigar, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la pregunta abierta, que es completamente opuesta a la anterior. En la pregunta abierta, uno plantea una pregunta como esta que está aquí. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de la comunidad en la que vive? Y permite una respuesta libre. Por supuesto que aquí, digamos, si yo me pusiera a hacer opciones para transformarla en pregunta cerrada, nunca terminaría, porque la cantidad de respuestas es demasiado amplia. Creo que es mejor dejar una respuesta abierta. Algunos van a decir que el clima, otros van a decir que la ubicación, otros van a decir que le gusta porque ahí es muy urbano, o muy rural, o muy tranquilo, o muy seguro, o lo que sea. Las ventajas y las desventajas de la pregunta abierta son completamente inversas a la pregunta cerrada. La ventaja es que aquí sí se puede captar realmente lo que la persona opina y la desventaja es que ya no es tan fácil como hacer un gráfico y decir tantos dijeron sí, tantos dijeron no, sino que hay que irlas agrupando hasta donde se puede por similitud. Digamos que alguna persona me puso a mí que le gusta mucho donde vive porque es caliente y a él le gusta el calor. Y otro me dijo, es que a mí me gusta mucho donde yo vivo porque es frío, a mí me encanta el frío. Inicialmente uno diría, pero es que son respuestas completamente adversas. Pero en realidad yo las puedo juntar en una categoría que diga tantos opinaron que les gusta donde vive por factores climáticos. Inclusive puedo meter otro que le gusta el viento y donde vive muy ventoso, lo metemos ahí, por ejemplo, ¿verdad? En la medida de lo posible, pero esto sí hay que sacar el ratito. Por otro lado, tenemos la pregunta abierta de registro cerrado. Este es como un híbrido entre las dos preguntas anteriores. Vamos a ver que tenemos una pregunta aquí, como dice, ¿por qué razón utiliza usted los servicios de maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social? Y vemos aquí abajo hay cuatro opciones, uno, 2, 3, 4. Ok, pero además se agregó una quinta opción que dice otra especificar, es decir, se supone que la mayoría de la gente me va a opinar uno, 2, 3 o 4, pero siempre hay chance de que alguien conteste algo diferente, entonces es como cuatro opciones de pregunta cerrada y una opción abierta
para ver aquellos casos que no se ajustan a la estructura antes mencionada. O sea, en otras palabras, es una mezcla entre la pregunta cerrada y la pregunta abierta. Claro, uno tiene que ir probando y tratar de que la mayoría de la gente le conteste uno, dos, tres o cuatro, ¿verdad? Y que sean pocas las que se vayan por especificar. ¿Qué pasa si todo el mundo contesta otra especificar? Y obviamente me dice qué es, ¿verdad? Significa que la pregunta y las respuestas podrían estar mal diseñadas, entonces hay que revisarlo. Más adelante vamos a hablar de ese tema. También aprovecho porque ustedes pueden ver que ahí hay una frase entre paréntesis en mayúscula y de color morado. Eso se llama instrucciones al entrevistador. Muchas veces, digamos, la encuesta la hace una persona y son otras las que van a aplicarla a la calle. Entonces, digamos, en este caso, vamos a suponer que yo redacté la encuesta y ustedes son los que van a ir a entrevistarla o a aplicarla afuera. Entonces yo puedo poner algunas frases que son simplemente para indicarle yo, diseñador de la encuesta, a ustedes, entrevistadores, algún aspecto importante. En este caso, en esta pregunta se puso, bueno, que si la persona me da varias razones, que ustedes solo anoten la principal, ¿verdad? A criterio del entrevistado. Esta frase entre paréntesis en mayúsculas no es exclusiva de esta pregunta, la puedo meter en la abierta, en la cerrada, en cualquiera, pero la metemos aquí para ejemplificar el tema. Y obviamente esta frase no se lee, no se va a leer al entrevistado. La última, la pregunta semiabierta, que como ustedes verán también es un híbrido entre la pregunta cerrada y la pregunta abierta, porque tiene ahí uno, 2, 3, 4 opciones, tiene también chance para decir otra, e incluso se le agregó el no sabe, no responde. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre la semiabierta y la anterior, la abierta de registro cerrado? Si nos devolvemos una, aquí, vemos que la pregunta, yo solamente al entrevistado le leo la pregunta. ¿Por qué razón utiliza usted los servicios de maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social? Nada más. Recuerden que yo no leo las opciones. Pero a veces, aquí en la semiabierta, vamos a ver que a veces yo sí necesito darle al entrevistado una gama de opciones para que él conteste. Entonces vean que la pregunta dice, cuando usted va a comprar un jeans, ¿a qué le da usted más importancia? ¿A la marca, a la talla, a la tela, al precio o a qué? Vean que dentro de la pregunta vienen las opciones. Yo no estoy leyendo las opciones de abajo, sino que dentro de la pregunta ahí vienen las opciones. Esta es la diferencia entre una y la otra. Esas cuatro preguntas es si las vemos desde la perspectiva estructural, o sea, la forma. Pero ahora las vamos a ver según naturaleza, o sea, el fondo. Entonces, por ejemplo, las preguntas de hechos puede ser abierta, puede ser cerrada o lo que sea. La pregunta de hechos se refiere a cuando preguntamos algo que es tangible y fáctico, algo que ya está dado como está. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a uno, ¿cuál es su edad? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su domicilio? Eso es un hecho, ¿verdad? No importa si la persona quería estudiar otra profesión o quería tener otra edad o lo que sea, eso es irrelevante, es lo que es, ¿verdad? Tengo tantos años, por ejemplo. La de acción o comportamiento se refiere a acciones pasadas, ¿verdad? No importa si se arrepintió, si ahora piensa diferente, eso no es importante. ¿Votó usted o no en el referéndum nacional de octubre de 2007? ¿Sí o no? ¿Por cuál opción votó? Ah, por el sí, pero es que yo no sabía tal cosa y eso no es importante. Nada más por cuál opción votó. La intención es una pregunta que va enfocada a acciones futuras. Por ejemplo, ¿cuál es su intención de voto para las elecciones presidenciales del 2018? Bueno, esto ya pasó, pero digamos 2022 para actualizarlo. No significa que lo que usted me vaya a contestar es lo que realmente va a suceder a final de cuentas, pero es una intención. Y la última, la de opinión. Aquí sí se puede preguntar sobre qué opina, qué piensa, qué siente sobre lo que le hemos preguntado. Vamos a, ¿qué opina usted, digamos, sobre el manejo que ha dado el Ministerio de Salud a la emergencia del COVID-19 en Costa Rica? ¿Verdad? Ah, yo pienso que es muy bueno porque yo pienso que es muy malo, que se ha fallado en esto, esto y esto. Bueno, ahí es donde se consigna esas cosas. Casos especiales, ¿verdad? Las preguntas tipo TEDS, ¿verdad? Simplemente eso es cuando algunas veces, digamos, nosotros nos enfrentamos a temas que son tal vez
complicadas o son tabúes en algún país. Esto es muy relativo y cambia mucho de un país a otro, inclusive de una época a otra, ¿verdad? Temas como la tendencia religiosa o la preferencia sexual o la adhesión política o inclusive por temas de seguridad. A veces uno no puede preguntar muchas cosas de manera tan directa. Por ejemplo, antes era muy usual preguntar cuánto gana usted y uno decía, mi salario es tal, pero ya ahora por temas de seguridad eso no se puede preguntar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se plantean varias preguntas y se combinan las respuestas para intuir lo que se quiere medir. Por ejemplo, si yo no quiero saber, digamos, yo quiero saber cuál es el estrato socioeconómico del entrevistado, tal vez no le puedo preguntar cuánto gana, pero le puedo preguntar estas cosas y a partir de esas cosas que tenemos en pantalla, podemos deducir, digamos, si es de clase alta, si es de clase baja, si es de clase media, etcétera. Claro, eso también cambia mucho porque tiene cable. Bueno, a finales de los años 90, lo único que los que tenían cable tenían cierto poder adquisitivo y ahora eso se volvió algo muy común. Tiene automóviles, bueno, también. Antes tener un carro era muy difícil, ahora todo el mundo tiene carro. Ya están nuevos, ¿verdad? Entonces hay que preguntar si son nuevos, de qué marca, ¿verdad? Televisores, bueno, en los años 60 nadie tenía televisores, en los 70 muy poquitos tenían televisores y eran blanco y negro. Ya en los 80 era un televisor por familia y el que tenía era color, tal vez. Ya a inicios de los 90 habían dos televisores, ya a mediados de los 90 es con control remoto y así sucesivamente hasta llegar a las pantallas actuales. Las preguntas tipo filtro es otro caso especial y en este caso estas preguntas nos van a permitir saber si las que siguen son aplicables o no al grupo de entrevistados. Por ejemplo, estamos investigando sobre qué tan felices están los estudiantes universitarios con la carrera y la universidad que eligieron para estudiar. Entonces vamos a hacer una encuesta y nos vamos al Parque de San Pedro Montes de Oca, porque por ahí pasan muchos estudiantes universitarios. Cerca está la Latina, por ahí anda las Fidelitas, obviamente está la UCR, está la UNED, etcétera. Entonces resulta que vamos y vemos una muchacha o un muchacho y le entrevistamos. Y la primera pregunta dice, ¿está usted matriculado actualmente en alguna universidad o colegio universitario? Si nos dicen que sí, entonces le decimos, ¿cuál? Ah, la UCR. Entonces viene la segunda pregunta, ¿cuál carrera? ¿Y cuándo entró? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo la ve? Y todo lo que usted quiera. Pero si nos contesta la primera pregunta que no, entonces ven que ahí viene otra frase que es una instrucción para el entrevistador. Dice, agradezca la colaboración y dé por terminada la entrevista. Es decir, que ahí se aplicó un filtro. Nos está diciendo que las demás preguntas no son aplicables a esa persona, porque obviamente no le vamos a preguntar si le gusta o no la carrera de la universidad si no está estudiando nada, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, digamos, en algunos instrumentos que tal vez estamos en la pregunta 8 y si su respuesta es no, pase a la pregunta 14. Bueno, eso es un filtro, ¿verdad? Sobre el cuestionario en general hay que tener mucho cuidado con el orden de las preguntas, no puede ser las preguntas ponerlas ahí conforme se nos ocurra, sino que tienen que llevar un orden lógico. La idea es que ese orden no permita la contaminación, porque a veces una pregunta podría ser o traer la respuesta a otra pregunta. Eso es como cuando en un examen dice, ay, mira, la pregunta 2 venía contestada en la pregunta 7. Y eso es un error de diseño de la prueba. Bueno, en el cuestionario es parecido. Ahí simplemente vamos a tratar de ordenar las preguntas para que una no interfiera con la otra. Por supuesto que no hay que predisponer al entrevistado, no hay que llevar al entrevistado a un punto al que piense algo similar a lo que queremos nosotros. No, el entrevistado va a contestar lo que él quiera. Y muchas veces no vamos a compartir opinión, pero eso no significa que vamos a manipular la información. Las preguntas en orden, como dije, no a lo que caigan. Y se trata de ir de lo general a lo específico. No hay una regla en cuanto al número de preguntas, se trata de que se aconseja que no sean muchísimas preguntas porque esto hace que el entrevistado se canse y nos puede dejar hablando solos y también que no sea muy corto para no desaprovechar la oportunidad. Entonces hay que tener ahí un balance. Yo personalmente trato de hacer entre 15 y 20, parece que son suficientes. Siempre hay que, cuando inicia una encuesta,
bueno, antes de iniciar una encuesta, uno tiene que pedir permiso. Mire, usted me ayudaría a una encuesta, decir los objetivos del estudio. Mire, yo estoy haciendo una tesis para graduarme como licenciado en enfermería en la universidad tal. El tema de la tesis es tal. Aquí está mi carnet, ¿verdad? Donde me acredita como estudiante. No sé, ¿verdad? Decirle que la información que se va a pedir es confidencial. Que no se le va a pedir el nombre, ni se le va a pedir datos como el teléfono, ni cuentas bancarias, ni el salario, ni nada de eso. Números de tarjetas de crédito, nada de eso, ¿verdad? Para que la persona quede quede tranquila. Si la persona accede, entonces ya empezamos con las preguntas como tal. Lo que no se debe hacer es ir sin identificarse, e ir presentado mal, ¿verdad? La ropa, ir mal presentado y simplemente llegar y decirle a alguien, hey, me ayudas con una encuesta y tú, pregunta uno, tal, tal. No, digamos, eso tiene que ser muy, muy formal. También mucho cuidado con el lenguaje de las preguntas. Digamos, muchas veces uno en las diferentes carreras universitarias se acostumbra a ciertos lenguajes, pero que para el resto del público no. Entonces, en el caso, digamos, de ciencias médicas, decir patología, digamos, es algo muy, muy usual, pero para cualquier persona que no sea de ciencias de salud, patología no sabe qué es eso. ¿Verdad? Me acuerdo una vez un estudiante que decía que estaba hiperventilado porque había subido rápido las gradas y yo me quedé así, yo, o sea, lo que quieres decir en realidad es que te venías ahogando, ¿verdad? Porque yo, digamos, más de ciencias económicas, no tengo por qué saber qué significa hiperventilado. Entonces hay que tener cuidado porque estas palabrillas que se usan mucho, las puede uno ya meter en la encuesta y puede ser un caos. Si la encuesta está dirigida a todo tipo de personas, no hay que usar ese lenguaje técnico. Si la encuesta está dirigida, por ejemplo, solo a personal de salud, entonces ahí no habría problema en decir patología, en decir infectado, perdón, hiperventilado, etcétera. Bueno, las instrucciones al entrevistador ya las hablamos, es aquellas frases que van en mayúscula, entre paréntesis, simplemente es para alertar al investigador, perdón, al entrevistador sobre algún aspecto importante, ¿verdad? Muy importante, este pasito de la prueba previa, mucha gente se lo brinca. Entonces, siempre que uno hace un cuestionario, antes de ir a aplicarlo ya a la población o a la muestra meta, hay que probarlo con alguna gente, ¿verdad? Simplemente para someterlo a prueba y ver si funciona. O sea, agarrar ese cuestionario, ir a aplicárselo a un grupo de personas X y ver si funciona bien, si las preguntas se entienden bien, si las respuestas que me está dando la gente son las que se pusieron, por ejemplo, en las preguntas cerradas, si no hay ambigüedad de criterios, si no hay lenguaje técnico que haya que eliminar y pasarlo al lenguaje popular, si no hay ambigüedades, si todo queda claro, etcétera, etcétera. Esas pruebas previas, esos ensayos que se están haciendo, solo tienen como objeto probar en sí la calidad del cuestionario, no la información que se recoge. Digamos, esas encuestas después se desechan. Eh, si hay que hacerle cambios al cuestionario porque detectamos que había algunos errores, pues se desechan, ¿verdad? Y aunque no hubiese que hacerle cambios al cuestionario porque todo salió bien, igual se van a desechar. No son, digamos, consideradas ya como parte de la investigación, es nada más una prueba del instrumento. Y así llegamos al final de la presentación. Recuérdense que todo esto está desarrollado en el libro de texto del curso y les invito a que lean el capítulo respectivo para profundizar y después veremos en los foros y canales establecidos en el curso el intercambio de opiniones, evacuación de dudas y profundizar algunos aspectos importantes. Momento, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima videoclase.